Hola, por segunda vez. No sé si, bueno, tuvimos un problema técnico. eh, pero gracias a todos los que avisaron. Eh, Son cosas que pasan y, bueno, ustedes saben, porque estamos en medio también de toda una guerra espiritual y hay detalles que tenemos que ver qué pasa. Así que ahí gracias a todos, acá al equipo de audiovisual. Eh, bueno, un fuerte abrazo. Eh, em, Hoy día domingo, que hay una nubosidad parcial. Un fuerte abrazo acá desde Iquique para todos ustedes. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya los solucionamos, así que vamos con todo. Sí, me gustaría que pudiéramos escuchar el anuncio que da Bastián, porque, bueno, Bastián, no sé, Bastián, si lo puedes dar de nuevo, porfa. Muy buenos días a todos hermanos. Un aviso antes de comenzar. El primero, para todos los hermanos de Majaim y Quique, queremos decirles que queremos invitarlos a que nos envíen un video con sus saludos, con su familia, y lo envíen a este número que aparece acá en pantalla, porque queremos armar algo especial con eso. Lo invitamos a todos ustedes entonces a que se animen a hacer este video, va a ser de gran ánimo para cada uno de nosotros. Y también recordarles que los días lunes estamos teniendo oración, han estado muy buenas las reuniones, el Espíritu Santo ha hablado claramente en nuestros corazones los días lunes a través de la oración porque no es necesario. Los días martes me son con nuevos creyentes, Sebastián los días miércoles está entregando sabiduría a través de estudiar la palabra, a través del libro de Proverbios, y también puedes revisar toda la programación que tenemos para ti durante la semana. Así que animarte a que te sigas conectando a todos los estudios, también a las reuniones que hemos tenido por Zoom, porque realmente son de gran bendición. Un abrazo a todos, los dejo con Sebastián. Se dan cuenta que Bastián reprodujo palabra por palabra en la misma frecuencia. Increíble. Bueno, en realidad el anuncio es bien simple, el del principio. La idea es que puedan mandar ustedes un video con su familia o solos diciendo hola. Lo manden porfa a ese número. Tenemos ahí algo especial preparado, así que eso. Y bueno, como les estaba comentando antes, que no se escuchó, nosotros, bueno, ayer tuvimos el primer encuentro de pastores de Calvary Chapel, de CCA. Esto fue por streaming, estuvo muy bueno. Partió a las 10 de la mañana y terminó como a las 4 de la tarde. Muy buenos estudios, abarcaron muchos temas. Para mí fue de mucha edificación. Todos necesitamos ser ministrados, todos necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, escuchando estudios bíblicos, escuchando alabanza, cantando alabanza. Es la manera en la que vivimos. No es una cosa religiosa, porque la religión la vives en un momento y chao, tu vida no es marcada por Dios. La religión marca a las personas de una falsa sensación de cercanía con Dios, siendo que no se está cerca de Dios, al contrario, se está alejadísimo de Dios. Así que fue un muy buen tiempo y si ustedes pueden escucharlos ahí en Calvary Chapel Cuenca. Están algunos de los podcasts, se habló de un montón de cosas. Pero es bien importante que nosotros comprendamos la importancia que es el cuidar nuestra mente, de lo que escuchamos, de la información que recibimos. Está bien informarnos, pero está muy mal cuando somos permeables a la falsa información. Hay cristianos que lamentablemente el día de hoy tienen más fe en las conspiraciones que fe en la palabra de Dios. Tienen más fe en las cosas, en los gobiernos humanos que en el gobierno de Jesucristo. Y en realidad es bien interesante este punto porque eso lo que hace cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra atención a las cosas de acá, a la información de acá, al manejo de acá, viene la ansiedad, viene la depresión y vienen un montón de cuestiones, porque, no, porque en realidad nos damos cuenta que el ser humano lo que menos tiene es control, control de estas cosas. Esta pandemia ha explotado en el mundo entero y la pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es cómo tenemos que vivir, y la respuesta es tenemos que vivir aferrados a Cristo. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Ayer una de las frases que me gustó mucho fue que solamente en Dios el temor se puede transformar en esperanza. Y eso es real, es real. Probablemente tú te estás conectando y tienes un montón de miedo, tienes pánico de que te puedes enfermar,
tienes pánico de lo que pueda ocurrir, tienes pánico de todo lo que está aconteciendo, pero déjame decirte que la Biblia ha profetizado estas cosas, la Biblia lo ha mostrado, lo explicita, porque hay un propósito, y ese es el punto. Dios tiene un propósito con esta pandemia, Dios tiene un propósito con el colapso, Dios tiene un propósito, Él algo está haciendo, y la palabra nos muestra que Él viene, que Jesucristo viene, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, después vienen los 7 años de tribulación, después viene la segunda venida. Pero estos son episodios proféticos que la Biblia nos ha dicho, no es una profecía vaga. Jesucristo cumplió las profecías que tenían que ver con su primera venida, por lo tanto va a cumplir las de su segunda venida. Así que es importante considerar que la Biblia es un libro maravilloso y que está hecho para que nosotros nos podamos alimentar. Yo no sé en qué situación te estás conectando, quizás te estás conectando con la situación de tratar de mostrar mucha fortaleza porque tienes mucha responsabilidad y tienes que mostrar fortaleza en tu hogar, pero por dentro estás totalmente destruido, estás totalmente consternado y desesperado. Déjame decirte que Dios puede ministrar tu corazón. Déjame decirte que Jesucristo conoce lo que tú estás llevando, el peso que estás llevando, la responsabilidad que estás cargando. Jesucristo lo sabe muy bien. Y este es el punto, déjate ministrar por Jesús, déjate ministrar por Dios, deja que Dios pueda entrar con su Espíritu Santo a tu vida y pueda trabajar en ti. Por eso esto no es una religión. En la religión yo te daría una lista de cosas que tendrías que hacer y te diría que está todo ok si las cumples. Yo ahora te tengo que decir que esto es una relación y que Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Si bien el día de hoy pareciera ser que está todo azaroso, pero no es así. Dios no juega a los dados. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día que tú nos das para poder congregarnos. Gracias, Señor, también porque se pudieron solucionar los problemas técnicos, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Sabemos que esto no es una lucha contra carne, contra sangre, contra algún ser humano, contra algún sistema. Señor, esto es una lucha espiritual, Señor. Y cada vez que queremos congregarnos en tus cosas, cada vez que queremos acercarnos a ti, Señor, las cosas se ponen difíciles, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos proteja, Señor. Que en este momento ninguna distracción nos desenfoque de lo que tú tengas que enseñarnos, Señor. Y en especial te quiero pedir por aquellos que se han conectado desesperados, Señor. Por aquellos, Señor, que tienen angustia, Señor. Por aquellos que quizás en este momento están recurriendo a esto, incluso quizás como la última opción, Señor. Te ruego para que tu Espíritu Santo hable directamente a sus corazones, Señor. Y les muestres que no es que tengan la última oportunidad, sino de que tú estás dando la gran oportunidad para que te puedan conocer, porque se viene una vida eterna contigo, Señor. Así que te pido para que tu Espíritu nos ministre, Señor, para que podamos abrir nuestras mentes, Señor, para que tu enseñanza, Señor, pueda calar en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, amén. Ya, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme al libro de 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, un libro espectacular, una carta escrita por Pablo para una iglesia. En esa iglesia había un grupo de personas que se levantaron en contra de Pablo, estaban tratando de socavar su liderazgo, ellos hablaban mal de Pablo, consideraban que Pablo no era digno de ser apóstol porque Pablo no vivía de las ofrendas que ellos mandaban. Pablo no recibía las ofrendas de ellos porque eran una iglesia carnal, por lo tanto ellos lo que hacían no lo hacían comprendiendo lo que estaban haciendo, sino que ellos estaban simplemente dando un dinero por unas prácticas que ellos tenían, pero sus intenciones no eran las correctas. Y esto es muy, muy tremendo. Dios conoce las intenciones de las cosas que hacemos. Dios las sabe. Dios conoce si en realidad estamos haciendo cosas para agradarle a Él o si estamos haciendo cosas para aparentar. Y créeme que cuando nosotros hacemos cosas para aparentar, Dios nos disciplina y de una manera amorosa pero directa. Entonces es muy interesante este punto porque Pablo, a pesar de esta iglesia complicada, les habla con mucho amor. La vez pasada habíamos visto que Pablo los animaba a considerar bien las influencias. Elige qué te va a influenciar y además nosotros influenciamos a otros. También Pablo habló de lo que era el yugo desigual, esta mala relación que podía comenzar un cristiano con otra persona. Puede ser una pareja, puede ser una amistad, pero sea quien sea la relación que te esté llevando al mundo, la relación que tú pusiste por encima de tu relación con Dios, eso es un yugo desigual. Porque el deseo de Dios es que estemos tan aferrados a Él que podamos caminar con Él. Cuando nos aferramos a algo que no es Dios y que está totalmente apartado de Dios, en contra de Dios, entonces nos empezamos a separar de Jesucristo.
Nadie puede servir a dos señores, dice la Escritura. Entonces, si o tú estás sirviendo a Dios o tú estás sirviendo al pecado y al mundo. Y es así. Ahora, es muy interesante este punto porque Pablo, el día de hoy vamos a estudiar solamente un versículo, pero tiene que ver con lo que dice ahí el título, limpiémonos. Mira, para empezar, vamos por favor, si ustedes me acompañan con su Biblia a 2 Corintios capítulo 6, vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 6, que dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo del 17 al 18 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Después dice: y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ojo que esto está hablando en torno al contexto del yugo desigual. Entonces está mencionando esto importante: no toquen lo inmundo, no lo toquen. Y ¿saben qué? Yo lo recibiré, dice el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira qué tremendo. El versículo 17 es un mandato directo: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay una promesa, pero hay una responsabilidad espiritual del apartarse del pecado, de apartarse del mundo, de apartarse de lo que nos aleja de Dios. Porque lo que dice al final del 17 dice: y yo os recibiré. Esa es una promesa tremenda. Dios lo va a cumplir. Pero hay decisiones que tenemos que tomar. Mira lo que dice el 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son una promesa maravillosa. Dios recibe. Dios será nuestro Padre. Seremos hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos hijos de Dios. Seremos adoptados por Él. Y al final habla del Dios Todopoderoso porque Dios es poderoso para poder cumplir esto. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos hombres el día de hoy consideran que no tienen la suficiente fuerza para poder ser los padres que tienen que ser? Bueno, en el caso de Dios, Dios no tiene ese problema. Dios es todopoderoso, Él puede hacerlo. Entonces, es muy interesante. Dios nos promete una relación cercana. Y ¿sabes qué? Te puedo decir algo, que de todos los compromisos que podemos adquirir los seres humanos en este mundo, este es el mayor compromiso de todos. De todos los compromisos, por encima de cualquier compromiso, este es el más importante de todos. La Biblia dice que la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo, con tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. El día de hoy se habla mucho de que la gente no se ama, se habla del racismo, se habla del odio, de la injusticia, se habla de un montón de cosas. Déjame decirte que el problema no es que el ser humano no esté amando al ser humano, el problema es que el ser humano ha abandonado a Dios. Y no puedes amar al prójimo si no estás amando a Dios, porque es Dios quien le da al ser humano la dignidad y el valor intrínseco. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza. Si tú te apartas de Dios, entonces la creación de Dios ya no tiene dignidad ante tus ojos. Entonces es muy importante este punto, que el gran problema de la sociedad del día de hoy es que ha apartado sus ojos de Dios. Y al apartar sus ojos de Dios, ha apartado sus ojos del prójimo. Y eso lo podemos ver en todas las prácticas que están ocurriendo el día de hoy. Cómo el ser humano está reaccionando delante de esta pandemia. Cómo está el trato. Cómo está la forma de relacionarnos, cómo está el comercio. Todo eso que vemos es son síntomas, porque la enfermedad es que el ser humano ha rechazado a Dios, voluntariamente ha rechazado a Dios. Y esto es algo que es así. Incluso gente que va a la iglesia ha rechazado a Dios. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no pueden decir que la solución a todo esto es que Jesucristo reina en el corazón y las únicas soluciones que dan son soluciones políticas? Porque ya Jesucristo ya no ocupa el lugar en sus corazones. Jesucristo ya no reina sus vidas. Por lo tanto, no animan a otros a que Jesucristo reine sus vidas porque no lo saben, no lo conocen, no lo están viviendo, no lo prueban. Entonces son fácil de engañar por las corrientes de este mundo. No se dan cuenta. Entonces, Dios promete una relación cercana. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1. Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué genial. Considerando lo que vimos anteriormente cuando dice: ¿saben qué? Yo seré padre. Esto es lo importante. Hay una promesa, pero esa promesa
está de la mano de una responsabilidad. Los cristianos tenemos responsabilidad, una responsabilidad espiritual. Dios está diciendo, aléjense del pecado, dejen eso. Y yo seré para ustedes Padre. ¿Cuántos cristianos sienten la ausencia de Dios porque están viviendo en pecado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido apartados de Dios simplemente porque comenzamos a apartarnos de Dios? Dios es nuestro Padre. Si tú eres un hijo de Dios, Dios es tu Padre. Si tú no eres un hijo de Dios, Dios no es tu Padre. La Biblia dice que a aquellos que reciban a Jesucristo son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tú puedes ir a una iglesia. Tú quizás tienes la Biblia. Tú quizás usas un crucifijo. Pero si tú no has entregado tu vida a Dios, Dios no es tu Padre. Porque probablemente es más fácil hablar de Él que el vivir con Él. Vivir con Él es distinto, vivir con Dios es otra cosa, es una relación personal con Él. Entonces, es muy interesante este punto porque en realidad nos encantan las promesas, pero también tenemos que considerar nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esto es un mandato. Mírenlo, obsérvenlo. Podemos verlo. Dios quiere hacer evidente este amor. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es muy tremendo esto. Un mandamiento es ver a Dios como Padre. Deja de ver a Dios como el creador de todo solamente y el que está arriba. Ve a Dios como Padre. Mira el amor de Dios que tiene por ti porque es Padre. Quizás en este momento no es tu Padre, pero Él sí te está invitando a que tú puedas ser su hijo. Y dice que nos ha dado, esto es increíble. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nos ha dado el Padre. Qué increíble. Es incondicional. Qué maravilloso. Dios lo ofrece, lo ofreció. Es el Padre. ¿Y por qué es el Padre? Porque Dios Padre es el Padre eternamente de Jesús. Y la Biblia dice que somos adoptados en Jesucristo. Entonces, como Dios es el Padre, Dios Padre es eternamente el Padre de Jesucristo, entonces Dios es Padre eternamente de nosotros, aquellos que somos adoptados por Dios. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Importante precisar eso. Por medio de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Quizás nunca te has hecho esa pregunta. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es el que aparece de vez en cuando en las fiestas, en la fiesta de feriado, en Navidad, en Pascua, que se llama así. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes qué? Todos vamos a tener que responder ante esa pregunta en algún momento. Todos. Nosotros hemos visto lo importante de la mayordomía. Todos los que somos hijos de Dios vamos a tener que dar cuenta por cómo administramos lo que Dios nos dio. Y toda persona que parta de este mundo sin conocer a Cristo va a tener un juicio que es de condenación. ¿Por qué rechazaste a Jesús? ¿Por qué has rechazado a Jesús? Y no van a haber buenas excusas. No hay buena excusa. Entonces es muy importante este punto porque el deseo de Dios es ser Padre. Y eso es lo que mucha gente no conoce, a Dios como Padre. Mira lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ojo con esto, y si hijos también herederos. La relación que tenemos con Dios es una relación segura. ¿Cuántos hijos el día de hoy no tienen relaciones seguras con sus padres? No saben si sus padres los aman. No saben si sus padres los aman. Y a veces los padres podemos cometer el peor error de nuestra vida en pensar que porque estamos proveyendo y estamos haciendo cosas, estamos mostrándole amor a nuestros hijos. Siendo que también tenemos que tomarnos el tiempo para decírselo.
¿Cuántos jóvenes crecen con la desconfianza de si sus padres realmente los aman? ¿Cuántos niños? Que lo digo, en el ambiente de la educación se ven muchos niños con muchos problemas simplemente porque sus padres no les hacen saber el amor que tienen por ellos. Y está el otro extremo, que no es que no le hagan saber, sino que por el contrario, idolatran a sus hijos. La idolatría es no amar al hijo. La idolatría es no amar al hijo. Porque en vez de ser padre, pasas a ser un siervo, un servidor, un esclavo. Y la Biblia nos llama a ser padre. Entonces, es muy, muy importante este punto, porque en realidad acá, con lo que dice Romanos 8:17, y hijos también herederos, Dios nos llama a una relación segura. Somos herederos, no hay prejuicios. Me encanta eso, somos herederos. Un heredero quiere decir que vamos a recibir las, eh, las bendiciones, o incluso podríamos decir los beneficios de ser un hijo de Dios. Beneficios. El día de hoy, ¿cuánta gente se queja por los beneficios? Que el mundo está, que es injusto, que como se dice, que la torta está mal cortada, que el chancho está mal repartido. ¿Ah? Bueno, sí, sí, porque el ser humano es injusto. El ser humano es injusto. Y los cristianos, ¿por qué vamos a estar a favor? ¿Por la justicia social o por la justicia? Si ese es el punto. Los cristianos estamos a favor de la justicia. ¿Y qué justicia? La que viene de Dios. Porque humanamente hablando, todos tienen buenas excusas para no cumplir la ley. Todos. Todos tenemos esas buenas excusas. ¿Cuántos quizás no hemos manejado a una velocidad mayor de la que corresponde, no con el cinturón, eh, y hecho cosas que están mal? Porque eso es lo que hacemos los humanos, quebrantamos la ley. Entonces la justicia no puede ser algo de la que nosotros confiemos que se imparta acá. No va a haber verdadera justicia si no está Dios. Y tú puedes tener una sociedad llena de leyes, llena de reglas, de regulaciones para proteger a los niños del bullying, un montón de cosas. Si tú sacaste a Dios del sistema, entonces no hay justicia. No hay justicia. Mira, Juan capítulo 1, versículo 12, lo que les decía, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Este derecho es obtenido por recibir a Jesucristo. Ese es el punto, recibir a Jesús. No es una religiosidad, no te estoy diciendo que tienes que dar cierta cantidad de dinero, tienes que hacer esto otro, tienes que cumplir estas leyes. Es entrega. Y es decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, gobierna mi ser, gobierna mis emociones, gobierna mi mente. Enséñame, enséñame a vivir. Muchos cristianos o mucha gente de iglesia quiere leer la Biblia para poder encontrar aquellas cosas que avalen sus conductas. Y no es así. Nosotros tenemos que ir a la Biblia para que nos enseñe cuál es la conducta. Dios Padre extiende su amor a Jesús y a través de Jesús a todos nosotros. Estas promesas es por la obediencia. Importante cuando arriba parte diciendo, y lo precisa, lo vimos al principio. Recuerden, dejen lo inmundo y yo seré para ustedes Padre. ¿Cuántos cristianos conocieron a Cristo y todo el tema, pero no dejan lo inmundo? Porque una cosa es caer, una cosa es por nuestra naturaleza pecaminosa caemos, pero otra cosa muy distinta es vivir en el pecado. Y si tú estás viviendo en el pecado, entonces lamentablemente te estás apartando de esa relación con Dios y a Dios empieza a tomar otro lugar para ti. Y a Dios no es tu Padre. Y a Dios se transformó en ese objeto religioso. Entonces esto es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos todos. Ahora, yendo al versículo que vamos a estudiar, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, hay un llamado a la acción.
a la acción. De nuevo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Hay promesas? Claro que sí. Pero por eso tenemos que elegir bien quién nos influencia. Tenemos que separarnos del pecado, separarnos para Dios. Y estas promesas van. Dios cumple sus promesas, Él las cumple. Pero no podemos esperar que Dios bendiga nuestras vidas si estamos viviendo en el pecado. No podemos. Importante. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. O sea, como somos hijos de Dios, tenemos que despojarnos de aquello que nos lleva al pecado. Todos los que hemos llegado a Dios hemos llegado con ciertos pecados. Y hay pecados que son del pasado. Esos pecados que son del pasado no hay que alimentarlos. Ese es el tema, no hay que alimentarlos. Si hay algo que yo estoy permitiendo que esté en mi vida ahí y porque en realidad no lo considero tan malo, pero estoy claro que es pecado porque sabiendo hacer lo bueno no lo estoy haciendo, entonces lamentablemente estoy fallando y lo que tengo que hacer es despojarme. Porque además es un peso. Cada vez que los cristianos fallamos, viene el enemigo, Satanás, y nos empieza a condenar. Entonces es un peso. Dios quiere que caminemos en libertad. Dios hace cosas con nosotros, pero Dios también nos llama a una vida activa, a una participación, compañerismo. ¿Sabes que esto es bien importante? Los cristianos somos compañeros en la fe. En inglés, fellowship. Me gusta mucho eso. En las iglesias generalmente se usa la palabra fellowship. La gente que va a una iglesia va a tener compañerismo. Somos hermanos en la fe, somos soldados de Jesucristo, nos amamos, sabemos que cada persona está en un lugar del cuerpo y tiene una participación y nos encanta. Eso es el fellowship, pero además nunca nos olvidemos que estamos llamados a tener una participación con Dios. Con Dios. Dios nos llama a una vida activa con Él. Dios nos llama a ser guiados por su Espíritu Santo. Si somos guiados por su Espíritu Santo, vamos a ser movidos por su Espíritu Santo. Pero acá hay una cosa, porque de repente hay cristianos que todo lo llevan al mundo místico y dicen, no, pero lo que pasa es que ahora lo que tengo que hacer es tengo que ver si es que siento que es correcto o no es correcto esto. Por favor, tenemos que considerar lo que dice. Mira, acompáñame por favor a Juan capítulo 17. Juan 17 es importante porque es la oración sacerdotal de Jesús. Es la última oración que Él hace y Él oró por nosotros, oró por la humanidad, oró por sus hijos. Y mira lo que dice en Juan 17, versículo del 16 al 17. Juan 17, versículo del 16 al 17. Famoso, mira lo que dice. No son del mundo. Jesús hablando de aquellos que tienen una relación personal con Dios. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Espectacular. Pero mira lo que dice el 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la aplicación de la palabra nos santifica. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas nos santifica. Santidad. Una palabra que para muchas personas es casi un motivo de burla. Para algunos es como cristianos incluso que dicen santidad, pero es que le estoy poniendo mucho. Pero es algo que enseña la Biblia, ¿no? Si tienes algo en contra de eso, tienes que estar en contra de la Biblia. Limpiémonos, dice aquí, limpiémonos. Tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con esto que estamos viendo. La aplicación de la palabra nos santifica. No tienes que dejar y tenemos que dejar de depender de nuestras emociones y ver lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. No podemos vivir en base a nuestras emociones porque fíjate que el día de hoy hay estudios importantes de ciertas cosas que lo que buscan es manejar las emociones de las personas. La publicidad se mueve en ese tema. La música que ponemos, el texto que podemos poner y todo solamente para hacer que una persona compre el producto, que se sienta bien. Ciertos ruidos que escuchan y inmediatamente, porque es como que están acondicionados, dicen, ya sé que quiero esto, me falta esto. Entonces no podemos guiar nuestras vidas por nuestras emociones ni por nuestros sentidos. Tenemos que guiarlos a través
de la palabra. La palabra, la aplicación de la palabra nos santifica. Importante. ¿Sabes por qué la santidad es importante? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más claro eso, no? Dios desea que nos santifiquemos. Y el día de hoy, ahora que estamos encerrados en nuestras casas, con mayor razón podemos observar qué cosas están mal. Claro, en el mundo en el que mundo disfrutábamos, con todas las cosas que hay y cómo se llama, las cosas que nos pueden distraer, porque hay muchas distracciones, no hacemos muchas veces ese examen, no lo hacíamos. Y ahora Dios nos llevó a nuestro hogar y ahora podemos examinarnos bien. ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy guiando mi vida? ¿Cuántas jóvenes el día de hoy se sienten totalmente deprimidos por lo que está ocurriendo? Y no porque sea una lucha constante, sino porque lamentablemente aquellos que les daba felicidad se lo arrebataron. Y jóvenes que lamentablemente sienten que están perdiendo sus vidas, que no hay esperanza. Es triste. Pero eso ocurre cuando nuestro corazón no está en las cosas de Dios. Cuando Dios no es mi centro. Porque Dios ha hecho eliminar todas esas distracciones, bajo todos esos ídolos que había, para que podamos verlo a Él cara a cara en nuestra soledad, en nuestro quebranto, en nuestra hambre, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, que podamos verlo cara a cara y darnos cuenta que Él existe, que está para nosotros. Porque lo más importante no es lo que pasa aquí, sino lo que viene en el mundo venidero. Dios comenzó el trabajo de hacernos como Jesús y lo continúa. ¿Quieres anotar eso, por favor? Para que tú lo puedas estudiar en tu casa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios comenzó el trabajo y ahora quiere que se continúe. Filipenses 1, 6. De hacernos como Jesús. Este tipo de santificación debe ser algo que los cristianos tenemos que anhelar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Para que tú también lo puedas leer en tu casa. Primera de Pedro 1, 15. Y Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Y se realiza mediante la aplicación de la palabra. Ese es el punto. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Estar en la palabra. Ahora, si bien hay decisiones que tenemos que tomar nosotros, pero al final la obra es de Él. Él es el que nos ayuda a ser santos. Tenemos que tomar las decisiones, pero Él nos ayuda. ¿Saben por qué? Porque nos da el poder de su Espíritu Santo para hacerlo. Y acá viene un tema. Hay muchos cristianos que piensan que no tienen el poder para dejar el pecado. He conocido cristianos que me han dicho que no puedo dejar de hacer esto. Y te digo que esa es una mentira del diablo, porque sí podemos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que Jesucristo dejó una promesa. ¿Sabes qué? Cuando venga Él, ustedes serán llenos de poder. El poder del Espíritu Santo es el que permite que el cristiano pueda vencer el pecado. Es el poder del Espíritu Santo el que hizo que Jesucristo resucitara entre los muertos. Si ese poder está disponible para nosotros, entonces podemos dejar el pecado. Entonces, o le creo a Dios en lo que me está diciendo su palabra, en su promesa de que está su Espíritu para yo poder dejar el pecado y incluso ir en contra de esas mentiras que a veces se posicionan acá en mi mente, de decir que esto es imposible para mí dejarlo. ¿Sabes qué? Es totalmente posible. El tema es que debo anhelar de verdad, de corazón, dejar de hacerlo y decirle: Señor, me dispongo y tomo las decisiones. Y si esta cuestión que está acá me hace ir al pecado, chao, lo saco de mi vida, porque esta cuestión no me sirve. Si esta cuestión que está acá me hace lamentablemente ir al pecado, chao, lo saco. Tomo esas decisiones y el Espíritu Santo me va a dar el poder de poder mantenerme, de poder hacerlo. Porque sacar el pecado de la carne a la carne le duele, pero el Espíritu es algo que le agrada. Entonces, interesante este punto. Dios nos llama a participar de una obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Y este es el tema. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. ¿Cuándo llega al final? El final de la santificación es la glorificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida y la glorificación es lo máximo. Podríamos decir como que es el máximo nivel de santidad.
la completa separación del pecado, la glorificación. ¿Cuándo vas a alcanzar la glorificación? ¿En qué momento de este mundo? Aquí no. La glorificación es algo que vamos a obtener cuando estemos frente a Jesús. Para aquellos que estemos hasta el rapto de la iglesia, la vamos a obtener cuando seamos raptados por Jesús en las nubes y estemos viéndolo a Él y vamos a experimentar lo que es la glorificación. O, si no alcanzamos a estar hasta el rapto y partimos de este mundo por cualquier enfermedad, por cualquier problema, fallecemos, partimos delante de la presencia de Dios, vamos a experimentar la glorificación. La glorificación es algo que vamos a experimentar estando face to face con Jesucristo, viéndolo cara a cara. ¿Anhelamos ese momento? ¿Libertad del pecado total? ¿Somos libres del pecado? Claro que sí en este momento, pero tenemos esta carne que fue acostumbrada a cosas pecaminosas y que quiere volver, y que quiere volver. Imagínate el momento en el que no vamos a tener que luchar con eso. No vamos a tener que luchar con eso. La glorificación. Increíble. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Te das cuenta? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del cristiano es ver a Jesús, pero también hay un deseo por la glorificación. Señor, quiero llegar a ese momento en el que sea totalmente libre del pecado y esta carne quede atrás. Anhelamos eso. ¿Cuántos dolores nos ocasiona este mundo? ¿Cuántas cosas nos ocasiona este mundo? Y aún así ponemos nuestros ojos en Él. Somos torpes. Este mundo causa dolor. Ahora, es bien importante, es el mundo que Dios dejó para que la gente pudiera conocerle. O sea, Dios tiene un propósito con nuestra vida en este mundo. Por lo tanto, no tenemos que anhelar cosas como anhelar la muerte, así como cristianos sentados diciendo, ya, Señor, ven, yo anhelo la muerte. O anhelar el suicidio. No, no va por eso. Una vida con Cristo es una vida victoriosa. Pero mi corazón y mi esperanza está en el cielo, en Él. No es lo que pueda obtener acá. Y este mensaje no le gusta a mucha gente. A mucha gente no le gusta. Pero es porque están tan llenos del mundo que no pueden ver una vida sin este mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, 4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, glorificación. Colosenses 3, 4. Acuérdate. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De nuevo, la glorificación es la máxima separación del pecado. Ahora estamos en el proceso de la santificación. Vamos a llegar a la glorificación. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, lo que hemos de ser. Y este es el tema. Este mundo es menos real de lo que pensamos. Este mundo es menos real de lo que pensamos. ¿Sabes que lo que más hay en nuestros átomos es separación, es espacio? Lo que más hay en nuestros átomos es espacio más que materia. Y para nosotros algo concreto es algo que pueda tocar, que pueda percibir. Pero esa no es la verdadera realidad. Cuando Jesucristo resucitó, dice que la Biblia nos muestra que Él podía traspasar cosas y que además podía comer. Esa es realidad. No lo entiendo. Porque para mí, y esto es bien interesante, pero mucha gente dice, pero es que ¿cómo podía traspasar? Pero piensa esto. El átomo lo que más tiene es separación entre moléculas, o entre partículas, mejor dicho, entre partículas. Entonces no hemos conocido en realidad la verdadera realidad. Y esto es bien importante. Primera de Juan,
Capítulo 3, versículo 2, 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De nuevo, amados, ahora somos hijos de Dios. Buen punto para que los cristianos anhelemos vivir acá, porque somos hijos de Dios. Así que si eres cristiano y estás luchando con un montón de pensamientos que no corresponden, recuerda, eres un hijo de Dios. Y Dios quiere que vivas como un hijo. Quiere que puedas disfrutar esta relación con Él. Disfrútala ahora. ¿Se viene una eternidad? Claro que sí. Y maravilloso, sí. Pero mientras Él no venga por ti, está llamándote a ser un hijo de Dios. Porque Dios quiere salvar a las personas que te rodean, a las personas que conoces. Quiere influenciar a esas personas a través de tu vida. Lo peor que puedes hacer como cristiano es privar a esa gente de Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres vivir para Dios. Dios puede usar a cualquier persona. Pero si Dios te permite vivir con tal persona, estar en medio de tal situación, es porque Dios ama a esa gente con la que tú te estás rodeando. Dios los ama, ellos no lo saben, pero Dios te puede usar a ti. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Increíble, ¿no? Debido a las promesas, no nos unamos entonces en yugo desigual. Apartémonos para Dios y limpiémonos. Y dice ahí, increíble, mira, por favor, vuelve ahí a Corintios, 2 Corintios 7, al versículo 1, y dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué hay esa diferencia? Contaminación de carne es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo. Fornicación, embriaguez, malas prácticas, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Contaminación de la carne. Y después está la contaminación del espíritu. Las motivaciones. Las malas intenciones, las malas disposiciones, como por ejemplo el orgullo, la envidia, el odio, las malas intenciones, la amargura y otras más. Entonces, el llamado de Dios es a limpiar la contaminación de la carne, lo que hacemos con nuestra carne, con nuestro cuerpo, pero también lo que hay en nuestro interior. Por eso dice allí: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Este es un proceso continuo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, considerando a Dios, teniendo reverencia en Dios, considerando a Dios. ¿Es Dios importante en tu vida? Y déjame decirte que para Dios sí eres importante, porque dio a su Hijo Jesucristo por ti. Entonces parte de ese punto. Dios quizás no es lo más importante en tu vida, pero sí le importaste a Dios. Le importaste a Dios, que sangró amor en esa cruz, por ti y por mí. Y esto es bien importante, limpiémonos. Me encanta porque Pablo, escribiendo esto, dice: limpiémonos. Pablo se incluye. No existe, por eso está muy mal cuando un líder de una iglesia se pone por encima de las personas, porque es uno más. Tiene una responsabilidad, claro que sí, tiene un rol que cumplir, sí, pero es un hijo de Dios y también necesita limpiarse. Por eso oren por mí. Oren por todas aquellas personas que ustedes saben que sirven a Dios en lugares de liderazgo. No hay nadie aquí un super santo. Dios nos va enseñando. Hoy con el coronavirus se dice que la clave es un buen lavado de manos. Y esto es lo importante. ¿Cuánta gente ha aprendido lo que es la mano de mano? Yo creo que personas... La otra vez fui a tomar algo y una señora me dijo: no, lo que pasa es que a usted se le fue cierta capa de la piel o ciertas células producto de tanto lavado. Y yo dije: wow, esta señora se volvió una experta. Mucha gente se ha vuelto experto en el lavado de manos del coronavirus, que hay que usar crema después para las microfisuras y un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahora viene el punto. Y los cristianos estamos perfeccionándonos en el arte de limpiarnos de la contaminación de la carne y de la contaminación en el espíritu. Por eso tenemos que estudiar la escritura y darnos cuenta, examinarnos qué acciones,
qué motivaciones, qué cosas están mal. Y tenemos que limpiémonos. Entonces aquí hay algo importante, que hay una gran diferencia. La santificación es un proceso que dura toda la vida hasta la glorificación. Pero hay algo que se llama la justificación. La justificación es algo que ocurre en la vida de un cristiano cuando se entrega a Cristo. Mira, te lo voy a leer en Romanos capítulo 7, versículo del 24. Perdón, Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que como por transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación entonces se define como ese acto de Dios por el cual aquellos que son injustos, tú y yo, que somos injustos en sí mismos, somos declarados justos ante Dios, incluso estando en pecado. Qué increíble, se nos absuelve de la condenación del pecado. La liberación de la pena del pecado es una acción pasada para los creyentes. Todos aquellos que somos hijos de Dios hemos sido justificados. Ahora estamos llamados a vivir una vida de santificación hasta llegar a la glorificación. Ahora, la santificación, para terminar, tiene que ver con tres áreas. Importante, con tres áreas. Primera área, la victoria sobre la carne. Romanos 7, de 24 al 25. Romanos 7, de 24 al 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, Pablo lo dice, genial, nos da esperanza. Si Pablo tenía estas luchas, ya, genial. Pero no me conformo en decir, bueno, Pablo tenía estas luchas, yo las tengo y me quedo ahí. No, porque dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, ¿de qué le está dando gracias? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Hay una victoria sobre la carne, porque podemos servir a Dios. Y sabemos que nuestra carne, dice ahí, más con la carne a la ley del pecado, nuestra carne está guiada hacia las cosas pecaminosas, pero está la ley que nos muestra claramente, evidentemente, que somos pecadores, que necesitamos a Jesucristo, pero que podemos servir a Dios. Hay una victoria sobre la carne. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. La victoria sobre el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Podemos vencer al mundo. Y también la victoria sobre el diablo. Sobre el diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este proceso de santificación es toda la vida, pero tenemos victoria sobre esas tres áreas. Es un proceso continuo por el cual Dios realmente está haciendo a una persona que la justificó, la está limpiando. Es importante que este es un proceso presente y continuo en los creyentes. Nos volvemos como Jesús. Increíble. Y para terminar, mira lo que dice Hebreos 5.6. Hebreos 5.6 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí está el tema, la obediencia a Dios. Mira, hay cosas que a nuestra carne no le gustaría que dejáramos de hacer, porque son cosas que a tu carne, a nuestra carne, a mi carne le gustan. Hagámosla a un lado y vamos a experimentar una verdadera vida gozosa con Dios. Quizás tú eres un hijo de Dios y no has experimentado eso. Quizás has sido de fracaso tras fracaso y empiezas a cuestionar a Dios. No. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar de hacer y tenemos que parar inmediatamente de hacer. Hay cosas que no son malas en un sentido de, podríamos decir, malas en un sentido incluso moral, social, como, no sé, no voy a dar un ejemplo específico, pero hay cosas que no son, podríamos decir, imputables, cosas que no son ilegales, pero está mal que las hagamos. ¿Por qué? Porque están mal. Están mal. El día de hoy nosotros vemos que la ley permite el consumo de alcohol, pero la Biblia dice que la borrachería es pecado. Entonces, tienes que ver allí
Claramente la borrachería es pecado. Aunque afuera están diciendo que es legal que tomes. Hay cosas que incluso no son penadas por ley ni por nada y no se ven malas, pero pueden ser malas para ti. No las hagas, no las hagas. Tengo amigos que no tienen, por ejemplo, Instagram porque ellos caen. Han luchado con la pornografía y no pueden tener redes sociales porque estando en las redes sociales, pum, aparecen imágenes que no pueden controlarse de ver. Y ellos han tomado la decisión de... ¿Y sabes qué? Qué bien que hayan tomado esa decisión. ¿Sabes qué? Por eso es algo muy personal. Cada uno de nosotros sabe en realidad lo que a nuestra carne le gusta. Cada uno de nosotros sabe en realidad lo que es pecado y que a nuestra carne le gusta hacer. Hay que dejarlo de lado. Jesús viene pronto. Vivamos esta vida con el gozo que tenemos que vivir, con la felicidad que Dios nos quiere dar. Y quizás tú me estás escuchando, tú no conoces a Dios y me dices, Seba, para mí esto es imposible. Yo no puedo dejar de hacer eso. Sé que está mal. Bueno, déjame decirte que lamentablemente le creíste al diablo. Esa mentira de que no puedes dejar de hacerlo. Sí se puede. Jesucristo venció el pecado. O le crees a Jesús o le crees al diablo. Elige a quién vas a servir. O le crees a Jesús, que pueda darte la libertad, o le crees al diablo, que te va a mantener esclavo y en condenación. Hay que tomar una decisión. Dios quiere hacer de nuestras vidas algo mejor de lo que pensamos que pueden ser. Te digo, llevo años ya en el Evangelio y me sorprendo por la vida que Dios me ha dado. Es algo que nunca me imaginé. Y es algo que no merezco, claro que sí, no lo merezco. Y yo sé que muchos de los que están conectados dicen exactamente lo mismo que yo. ¿O no? Entonces los cristianos tenemos que trabajar en la santidad, mantenernos activos en eso. No irnos al extremo del legalismo, claro que sí, porque el legalismo al contrario, el legalismo de hecho favorece el pecado, porque por cumplir ciertas reglas superficiales puedes vivir vidas ocultas. Acá hablamos de una relación personal con Dios. ¿A dónde me iré? Dice David, de tu espíritu. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. En todos lados podemos tener una relación personal con Dios. Dios nos ama. Quiere que nuestras vidas sean realmente cumplan el propósito para el que Él nos trajo a esta tierra. Así que quiero hacerte una invitación. Quizás tú eres cristiano y has experimentado últimamente frustración tras frustración porque has tomado malas decisiones. Porque en realidad dejaste de confiar en Dios y empezaste a confiar en lo que te ofrece este mundo. Vuelve a Dios. Hay una canción que me encanta, que se canta en Calvary Chapel, que es antigua, que es Ven tal como estás. Ven, ven como estás. Arrepiéntate, Señor, acá estoy, perdóname. Tú sabes que Dios es un Dios de segunda oportunidad, ¿no? Yo lo sé, muchas me ha dado. Vuelve a Dios, no esperes más. Este es el tiempo. El Señor viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. Estamos viendo las señales de los últimos tiempos. ¿Qué más tienes que esperar? No hay buenos motivos para esperar. Por otro lado, quizás tú estás escuchando todo esto y me estás diciendo, yo creo en Dios, pero no sabía esto. Yo sí creo en Dios, pero no sabía en realidad lo que era la santificación. No sabía que Dios tiene esto para mí. Hay cosas que quiero dejar de hacer. Bueno, antes de querer dejar de hacer cosas, primero, pero por sobre todo, debes querer dedicar tu vida a Jesucristo. ¿Te puedo decir algo? Jesucristo tuvo tal voluntad de ir a la cruz por nosotros, que esa voluntad que tuvo Él para ir a la cruz es inspiradora y es la que a nosotros nos dice, bueno, debo tener la voluntad para dejar el pecado. El Espíritu Santo te habló a tu mente. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo habló a tu corazón.
Entrégate a Jesús. Oremos. Padre Señor, te damos las gracias por este día. Gracias Señor porque en realidad tu propósito para con nosotros, Señor, es que te conozcamos, que seas nuestro Padre y que nos limpiemos, Señor. Porque en este mundo en el que estamos está tan contaminado, Señor, que a todos lados que vayamos, algo se nos pega, Señor. Nos ensuciamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las áreas de nuestra vida que no están bien, Señor. Las áreas de nuestra vida que tenemos que limpiar, Señor. Sabemos que eres tú el que da la fortaleza, que es tu gracia la que nos mantiene, Señor. Pero también nos llamas a tomar decisiones sabias y correctas, Señor. Padre, te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que se han conectado, Señor. Quizás esta era la última instancia que tenían para conectarse. Quizás llegaron acá por error. Pero te pido, Padre amado, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú les muestres la vida que les puedes dar y que puedan abrir sus corazones. Si a ti te gustaría recibir a Jesús, ora conmigo. Estas palabras no son las que te sanan, pero sí es tu corazón. Puedes orar así, mira. Padre amado, me pongo delante de ti tal como soy, Señor. Arrepentido de mis pecados, sabiendo todo lo que te he fallado. Te pido perdón, pero así como reconozco mi pecado, también reconozco que puedes ser mi Salvador. Sálvame, Señor. Rescátame, Padre. Ayúdame a vivir esa vida que tienes para mí. Padre, me entrego a ti. Me entrego mi ser. Y forma en mí tu carácter, Señor. Confieso que eres mi Dios y Salvador. En tu nombre, amén. Mira, si hiciste esa oración conmigo de corazón, déjame decirte por fe, por lo que nos muestra la Escritura, por la autoridad de la palabra, de que eres un hijo de Dios, de que estás conociendo a Dios. Pero tienes que crecer, tienes que alimentarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Nosotros tenemos unos estudios de nuevos creyentes los días martes. Así que si quieres participar, puedes escribirnos ahí en los comentarios o en el inbox. Los hacemos por Zoom. Así que te animo. Pero ahora vamos a compartir lo que se llama la cena. Así que júntense en familia, este es un buen momento, júntense en familia, tomen un vaso con jugo y pan y se sientan en familia, vamos a compartir la cena. ¿Qué es lo que es la cena? Jesucristo, antes de ir a la cruz, instituyó esto, lo que es la cena, junto a sus apóstoles y les explicó lo importante que es hacer esto. Porque este es el punto. Él iba a ser entregado por nosotros, por perdón de los pecados. Y Él estableció lo que es la cena como un punto de encuentro para los creyentes, para recordar su muerte por nosotros. Su muerte por nosotros. El día de hoy se habla de mucha muerte, pero no de la muerte de Jesús. No se puede tocar ese tema por el mundo en el que vivimos, apartado totalmente de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que vivir recordando la muerte de Jesucristo, y la cena es el momento en el que cumplimos por obediencia lo que Él nos dijo. Y ahora que ya están en familia, que tienen la copa en la mano, que tienen el pan, yo quiero animarte a lo siguiente. La Biblia dice que nadie tiene que tomar la cena indignamente. La Biblia dice que nadie tiene que tomar la cena a la ligera. Si en este momento hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos delante de Dios, si incluso ahora en la casa, ahora tú mismo estás viendo a alguien de la casa con la que estás teniendo un problema grave, ahora de las personas que están ahí en tu misma casa, que hubo un maltrato, que hubo malas palabras, es el momento de pedir perdón. Es el momento de la reconciliación.
Dice la Escritura que no podemos tomar la cena si tengo algo contra un hermano. Así que vamos a tener un tiempo en silencio, vamos a orar y después tomamos la cena. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y te damos las gracias porque entregaste tu cuerpo en la cruz, Señor. Te pido por todos aquellos hermanos que están conectados, Señor, y que oraron pidiendo perdón porque quizás tienen algo en contra de alguien, Señor. Todos, Padre, tenemos que ponernos delante de ti para que nos examines y para que nos muestres, Señor, qué cosas están mal, Señor. Tú eres un Dios de paz y de reconciliación, Señor. Perdona por todas las veces en las que en realidad no vamos a la reconciliación, sino que vamos al contrario, al choque, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz por nosotros a pesar de cómo somos, Señor. Fuiste a la cruz por nosotros a pesar de nuestra poca voluntad, Señor. Fuiste a la cruz y tu cuerpo, tomamos el pan, y tu cuerpo fue partido por nosotros, golpeado, flagelado por nosotros, Señor. Comamos el pan. Y además, Padre, tu sangre fue derramada por nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Tomemos la copa. Gracias, Padre, por tu sacrificio y porque eres un Dios de oportunidades, Señor. Porque eres un Dios que habla claro, Señor. Y porque nos enseñas a vivir las vidas que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, como hijos tuyos, Señor, que nos guardes, Señor, y nos enseñes, Padre, todos los días de nuestra vida a vivir para ti, Señor. Te pido en especial por los nuevos creyentes, Señor, que en este tiempo se han entregado a ti, y no solamente hoy día, hace unas semanas atrás también, Señor. Ya han caminado a la carrera y empezaron, pero ya tienen un montón de atados y de problemas, Señor. Protégelos, dale la fortaleza y no permitas que se aparten, Señor. Te damos las gracias por lo que estás haciendo, porque has abierto iglesias en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a continuar para ti, Señor, y a mantenernos en fe, a tomar las mejores decisiones, Señor, y a poder servirte de la manera en que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en tu nombre. Amén. Ya. Bueno, gracias por conectarse con nosotros. Gracias por poder, bueno, por orar por nosotros también. Hay algunos también que nos han escrito y nos preguntan si pueden, ¿cómo se llama? Dar. Ahí el Bastián es el que maneja todo eso, así que a él le pueden pedir la cuenta. De hecho, la cuenta es súper conocida, la de Mahanaim Iquique, ¿ya? Les cuento que Dios ha sido maravilloso y nos ha provisto de cosas para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe. Sigamos orando, porque si bien es incierto todo esto, pero tenemos que observar lo increíble que Dios está haciendo en este tiempo. Dios ha usado incluso esta situación para que personas conozcan el Evangelio.
sigamos sirviendo, sigamos eh, abriéndonos a las opciones que Dios nos está dando. ¿Las puertas de los locales de la iglesia están cerrados? Claro que sí, pero las iglesias no están cerradas, porque la iglesia somos nosotros. Y tenemos la gran oportunidad de que más gente pueda conocer el Evangelio. Y quizás quiero dirigirme en especial a aquellos que no conocen a Dios, pero están viendo tu estudio porque quizás un cristiano de ahí, de donde tú estás, te dijo, oye, ve esto conmigo. Esa persona te ama. Porque esa persona te está invitando a que puedas conocer lo más importante, lo que puede revolucionar tu vida. No hay mayor muestra de amor que eso, así que, de verdad. Un abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo, conectando, mejor dicho, pronto. Mañana tenemos, ¿cómo se llama? Oración. Y el día martes el estudio de nuevos creyentes. Así que si quieres participar, escríbenos. Es gratuito, no te van a anotar en alguna cuestión y no va a haber una persecución, no van a ir a golpearte la puerta de la casa y decirte cosas, no. Oye, te conectas en Zoom y es un estudio bien simple de la escritura, así que la idea es ir creciendo en la palabra, ¿ya? Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, nos estamos conectando pronto y recuerden de mandar sus videos, ¿ya? Así que los dejo con la última alabanza. Bye bye.